Mourinho, el entrenador alienígena. El mago, el caminante, el filósofo. Segunda parte. Harry Houdini se apagó la noche de Halloween de 1926 a causa de una peritonitis que le causó la rotura del apéndice. Rotura causada 2 semanas antes por el puñetazo que le propinó un estudiante de la McGill University de Montreal, J. Gordon Whitehead. No es cierto, como cuenta la leyenda, que el golpe se lo diera al irrumpir en su camerino, cogiendo a Houdini por sorpresa. Al contrario, Whitehead formula su petición con amabilidad, casi con timidez. El gran mistificador no puede negarle que compruebe sus facultades físicas. El estudiante, al golpearlo, tampoco pretende desmitificarlo o humanizarlo, al igual que los espectadores de sus funciones. Quería ver confirmada la suspensión de la incredulidad a la que todos nos abandonamos ante un superhéroe, un Flash, un Daredevil, un Spider-Man. Spider-Man, como todos sabemos, puede morir. La última entrega, su mujer Bess, a la que fue fiel durante toda su vida, parece un fragmento perdido de una película de Tim Burton. Si fuera posible, la habría vuelto. Con una señal hermética, un secreto entre esposos. En una sesión de espiritismo que se realizaría la misma noche de Halloween, durante un máximo de 10 años. La noche de 1936, en la azotea del Hotel Knickerbocker de Los Ángeles, la 10ª y última sesión fracasó, y la vela junto a la foto de Houdini, que permanecía encendida desde el día de su muerte, se apagó para siempre. Venció la ciencia, venció el principio de realidad. El mago ambulante, que en el imaginario americano también recordaba la figura del judío errante, culmina su última fuga. Sin embargo, en un curioso relevo, el mismo año de la muerte de Houdini llega a Nueva York otro judío errante húngaro, aunque bien es de adopción, otro artista de la fuga, un caminante en su acepción romántica centroeuropea, el centrocampista del Hapoel Viena, Bela Goodman. Goodman desembarca en Estados Unidos frente a la Estatua de la Libertad, 17 de abril de 1926, junto a los judíos invencibles, los compañeros del Hapoel. Huyendo de la Hungría autoritaria antisemita de Horthy, se pasean por el mundo y se hacen célebres por haber batido por primera vez a los ingleses en su casa, con 5-0 al West Ham. En la gira americana, después de una derrota inicial contra la American Soccer League, forman un conjunto itinerante de Globetrotters que encanta a las plateas. Pero es la biografía completa de Goodman la que posee una densidad única, antes y después de la aventura yankee. En primer lugar está su estratificada formación y sus inicios como futbolista. Nace en Budapest como Houdini en 1899. Sus padres, Abraham y Esther, eran instructores de baile y Goodman siguió sus pasos. Obtuvo el diploma de danza clásica y se licenció como buen freudiano y buen vienés en psicología. Sin embargo, enseguida traslada sus agraciados movimientos a los terrenos de juego, acompañándolos de su instinto cartesiano y vestido con la inconfundible camiseta de seda. Después de Estados Unidos, Goodman empieza la carrera de entrenador precisamente del Hapoel. Luego emigra a Holanda bajo el manto protector del grandísimo Hugo Meisel, amigo de su padre. Meisel es artífice del Van der Team, el equipo maravilloso austríaco formado alrededor del Mozart del fútbol, Matthias Sindelar, el delgado y sublime jugador probablemente asesinado por los nazis, al igual que su compañera italiana, por su oposición al régimen. Regresa otra vez al Hapoel, después del Anschluss, la anexión austríaca a la Alemania hitleriana, e inicia una espiral transcontinental que lo lleva a entrenar, a lo largo de 4 décadas, en todas las zonas del planeta. Su parábola tiene diversos puntos negros. Durante el periodo norteamericano participa en la adquisición de un speakeasy, una especie de café cantante, que luego pierde durante el Viernes Negro de Wall Street. Durante la guerra se establece en Suiza. Son los años en que fallece su hermano mayor en un campo de concentración. Goodman se casa con Marianne y se dice que aprende portugués. En su paso por Italia tiene que hacer frente a una acusación de homicidio después de atropellar mortalmente a 2 niños al volante de su coche americano. A su lado iba el ambiguo István Solti, manager general en la sombra del Inter, contratado y rápidamente despedido por Moratti padre. Una imputación que se basa en su apresurada fuga hacia Brasil. Y su paso por algunos otros lugares también tiene contornos excéntricos, como el Ciocanul, el futuro Dinamo de Bucarest, donde le pagaban el sueldo en especies, fruta y verdura a causa de la crisis económica. Durante estas peregrinaciones va acumulando un palmarés impresionante. Gana 6 ligas en 3 países, Hungría, Portugal y Brasil, 8 en 5, si se cuentan las no reglamentarias de Italia y Uruguay, ya que fue sustituido en la otra competición en el Milán y en el Peñarol, y muchos otros trofeos. En concreto, logra las 2 Copas de Campeones con el Benfica, en 1961 y 1962, la primera contra el Barcelona de Kubala, Kochi y Suárez, la segunda obtenida remontando el resultado 2-3 a 5-3 contra el Real Madrid de Puskás, Di Stéfano y Gento.
Y es precisamente gracias a estas dos copas que Koeman se convierte en un tótem en Portugal durante los años 60. En los bares y en los hogares portugueses su fama solo está subordinada a la del jugador más simbólico del Benfica, el mozambiqueño nacionalizado portugués Eusebio. Un jugador que el mismo Koeman ficha por indicación del defensor amarillo Bauer y sitúa en el máximo nivel. Es la época en que Mourinho, nacido en 1963, pasa su infancia feliz y difícil, ya que está a punto de morir de peritonitis a los 5 años. De nuevo, la sombra de Houdini. Para el pequeño José, hincha ferviente del Águila, símbolo del Benfica, Koeman se convierte en uno de los modelos que seguir. La verdad es que no es una casualidad que incluso recientemente siga citándolo, como después de la remontada del Inter Siena de enero de 2010, de 2-3 a 4-3 en los minutos finales, cuando dice que a veces no hay que preocuparse por los goles del contrario si siempre se confía, como el húngaro, en poder marcar otro más. Las analogías que Mourinho recoge en este modelo que marcó su infancia son muchas, en parte genéricas, es decir, extensibles a muchos otros técnicos, y en parte casuales, pero en gran medida sorprendentemente específicas y rigurosas. Dejando a un lado su elegancia en el vestir, sus discusiones con presidentes y directivos y su idiosincrasia, Koeman no utiliza jugadores resfriados porque pierden potencia, Mourinho arranca collares y pulseras, son analogías de distinta matriz. En el terreno táctico, Koeman predica con un fútbol colectivo basado en unos principios básicos que comparten todos los equipos en los últimos años. La alternancia entre marcar y desmarcarse, marcar en la fase de no posesión, desmarcarse en la de posesión. Se sitúa en la base de todas las variables posteriores para cerrar y abrir espacios. Mientras tanto, es típicamente koemaniano el compás constructivo del juego, del equipo. Compases más largos cuando la portería está lejos para coger más terreno y más cortos si se está cerca, el famoso pasa, chuta, para acentuar la precisión y la eficacia del diálogo. La filosofía del Mourinho, del Chelsea y del Inter no se aleja mucho de este modelo. Incluso se podría decir que en ciertos aspectos lo ha hecho evolucionar, ya que sus rapidísimas transiciones prevén un pressing selectivo para recuperar el balón, pues pases más o menos largos en profundidad y un intercambio más corto en el área, con recortes y cruces continuados por parte de los delanteros. Pero el punto de coincidencia más específico es la adopción del planteamiento más delirante y visionario del fútbol moderno, el 4-2-4. Es una estrategia con denominación de origen húngara. La inventó Marton Bukovi en el MTK, el primer técnico que prueba a sus jugadores fuera de su puesto para plasmar su polivalencia. Llega al Honvéd de Kalmar y luego a la selección nacional húngara de Debes, como ella Inglaterra en Wembley el legendario 3-6 del 25 de noviembre de 1953. Es un planteamiento ofensivo de alto riesgo, con 2 alas y 2 delanteros puros. Comporta un trabajo extenuante de los centrocampistas, a menos que una de las alas o una de las puntas no baja a cubrir. Koeman lo exporta a Brasil, a Sao Paulo, donde gana la Liga y persuade al seleccionador nacional Vicente Feola de traspasar la imaginativa en selección carioca de 1958, con Zagallo como ala entrante en apoyo de Cito, Didi y Garrincha, y Babá y Pelé libres para inventar. Mourinho, por su parte, los congela ante el desconcierto general, precisamente en el Inter, en concreto en San Siro, ante adversarios blindados con nuevos 10 hombres detrás de la línea del balón. Pero en el fondo, incluso su planteamiento final con el 4-2-3-1, es decir, la Champions es una variable de aquella antigua estrategia, con todos los puntos capaces de sacrificarse. Esta táctica de cremallera, esta predilección por modelos que separan y confunden, también es indicativa de un tipo de carácter basado en un fuerte individualismo y una gran energía. Es común, por ejemplo, la atención a la hora de conducir los fichajes y los retoques. Koeman deja al Benfica después de no haber obtenido una gratificación por la Liga de Campeones, pronosticando al club un eterno fracaso en la Champions. Y por el momento tiene razón, ya que las 5 finales se han transformado en 5 derrotas. Por otro lado, es conocida la habilidad y la astucia de Mourinho cuando negocia sus contratos. La costumbre de lanzar globos sonda, inventando ofertas de otros clubes para que le prolonguen y le mejoren el contrato, práctica que llevó a cabo tanto el Benfica como el Inter, hasta el blindaje de las cláusulas, preguntar a Moratti y a Florentino Pérez. Es habitual la intolerancia a algunas malas costumbres de gestión, con la sordidez vaninosa de los organigramas societarios frente a las exigencias del equipo. Hay 2 episodios en los que Koeman y Mourinho podrían intercambiar su papel protagonista. El primero tiene que ver con el Koeman jugador durante una concentración con Hungría. El hotel, repleto de directivos y acompañantes, le parece demasiado mundano e inapropiado para una concentración competitiva, por lo que por la noche cuelga unos ratones por la cola en las puertas de las habitaciones de la directiva, cerrándose así para siempre la puerta de la selección. El segundo tiene que ver con Mourinho en su fase final como entrenador en Benfica, cuando al llegar al hotel de Braga, la víspera de un encuentro con el Vitória Guimarães, descubre que la mitad de su equipo está en otro hotel, lejano y pequeño, para que los directivos estén más anchos y cómodos. Con fada de existencia, el técnico consigue volver a reunir a los suyos y envía a los directivos al hostal. Al día siguiente, y queda para la crónica, el Benfica gana 4-0.
Muy parecido es también el código retórico expresivo que utilizan. Puede notarse en situaciones competitivas o mediáticas, en la capacidad de motivar y tranquilizar al equipo, de transmitir como persuasores el sentido constructivo, sin plagios, quizá con pocas palabras, estudiadas y llenas de contenido. Una mentalidad ganadora, como cuando Koeman dice en el descanso de la final contra el Real, perdiendo 3-2, el partido está ganado, ellos están muertos. O Mourinho al establecer diferencias contra el Barcelona entre el sueño interista y la obsesión blaugrana, consiguiendo al mismo tiempo aligerar la ansiedad de sus jugadores y traspasarla a los adversarios. O bien el uso del léxico pop y del lenguaje obsceno, con un Koeman que responde a quienes echan en cara no haber obtenido el doblete Liga Copa, que el Benfica no tiene culo para sentarse en 2 sillas, es decir, que le falta un organigrama más amplio, y un Mourinho que insulta vehementemente a un periodista que se cuela en zonas no autorizadas. En este aspecto, los conformistas de lo políticamente incorrecto podrían sorprenderse con otras situaciones en que los técnicos intercambian los papeles. Después de alejarse del Milan, primero en la clasificación, quizá por su excesiva rigidez táctica o por un enfrentamiento con Schiaffino, Koeman se marcha con una frase de las suyas: me han despedido, aunque no soy ni un criminal ni un homosexual, adiós. Y en Barcelona, Mourinho manifiesta la misma actitud homófoba cuando responde a quienes le atribuyen, entre risitas alusivas, una relación ambigua con el anciano entrenador Bobby Robson. Risitas que José ya ha padecido por su amistad con su primo gay Joao Mario. No soy homosexual, como cualquiera puede comprobar si me presenta a su hermana. El punto de confluencia más profunda, sin embargo, sitúa las analogías psicológico-filosóficas. El freudiano Koeman, con un evidente bagaje de nociones sobre hipnosis, compara el trabajo del entrenador de jugadores con el de un domador de leones, que dirige el espectáculo desde la jaula, el terreno de juego, tratándolos con confianza en sí mismo sin miedo, pero que en el momento en el que vuelve inseguro de su energía hipnótica y nota en su mirada signos de inseguridad, está acabado. Por ello, el tercer año es fatal. El Koeman, artista de la fuga, revela así su propia vocación ambulante, dejando de lado la necesidad de emigrar antes de que empiece la guerra. Por lo que respecta al psicólogo social y neurobiólogo Mourinho, la referencia se debe a su interés por los niveles motivacionales y el control del sistema nervioso de los jugadores. Hasta el momento siempre ha seguido, más o menos, la advertencia del caminante magiar vienés. 2 años efectivos en el Porto, 3 en el Chelsea, equivocándose porque el tercero le fue realmente mal, y 2 en el Inter. Es una concepción impensable para muchos otros técnicos muy valiosos en su actividad. Para Sir Alex Ferguson, 24 años en el Manchester United, o para Arsene Wenger, 14 en el Arsenal, por citar 2 amigos enemigos de Mourinho. Son visiones distintas, opuestas del fútbol y de la vida. La permanencia como condición para mayéuticas duraderas, para largas siembras, para la fundación de una escuela y de una marca inconfundible en los negocios y en el juego. Y el nomadismo inquieto como inclinación personal, pero también como característica con natural al propio método. La conciencia de que con una permanencia demasiado prolongada, ciertas pistas conectivas y ciertas relaciones afectivas podrían desmagnetizarse. El principio de autoridad podría entrar en crisis. Para enlazar las muchas correspondencias, casi la inseparabilidad existentes entre Koeman y Mourinho, se pueden observar 2 fotografías. La de Koeman representa a un viejo entrenador en chándal, con los brazos cruzados, la mirada dirigida al espectador con una especie de sabiduría divertida, de alejamiento apacible y tranquilizador. La de Mourinho representa a un niño de 5 años, precisamente la edad en que estuvo a punto de morir, que abraza un balón de cuero más grande que él, con los ojos cerrados y la boca semiabierta en un deseo de infinito, como si pidiera a ese objeto que mantuviera todas las promesas de felicidad de la vida. Los 2 llevan puesta una boina idéntica, del mismo estilo y del mismo color claro. Pues aquí está la segunda parte del mago al caminante filósofo. Vendrá la última parte del mago caminante el filósofo y la primera parte del siguiente capítulo, que es el atleta neuronal. Más o menos vas a tener esta misma duración. Espero que pongas like al vídeo y hasta la siguiente.